algún despiste que sea puntual, que no se repita y que la propia persona se dé cuenta, como por ejemplo estar en una conversación y de repente no recordarse el nombre de alguien, pero pasadas unas horas recordarse, pues no es para preocuparse en exceso, ¿no? Este tipo de olvido, que la propia persona es consciente pasados unos minutos o unas horas, a este tipo de olvidos se le llaman olvidos benignos, ¿no? Son despistes pues, cotidianos, como he dicho, que la propia persona pasado un tiempo se da cuenta y que no le va a interferir en el correcto desempeño de sus actividades de la vida diaria. Por otro lado, cuando la persona se olvida de algo del cual ni siquiera es consciente, es decir, que quien lo nota son otras personas, muchas veces los familiares o amigos, entonces sí podríamos estar ante un olvido que se puede clasificar como patológico, ¿no? Por ejemplo, el no saber si has comido hace un momento o el día anterior, ¿no? Eso es algo importante que si no nos acordamos de eso y no somos ni conscientes, pues podríamos tener ahí una señal también. Por poner un poco así de ejemplos, ¿no? Según la Mayo Clinic, los problemas de memoria que afectan el correcto desempeño de la vida diaria son uno de los signos de la demencia y las señales que nos deberían de poner en alerta son, por ejemplo, que la persona haga la misma pregunta varias veces, ¿no? Que la repita una y otra vez, no se acuerda ni de la respuesta ni que ha hecho la pregunta, o por ejemplo que en una conversación esté con la palabra siempre en la punta de la lengua, ¿no? Palabras básicas del día a día, no se las recuerde, las tenga ahí en la punta de la lengua pero nunca se le venga la palabra, o incluso que empiece a intercambiar nombres de objetos, ¿no? De cosas cotidianas, en lugar de decir, por ejemplo, el zapato, habla de la camisa, o que tarde mucho más de lo habitual para hacer las tareas cotidianas, ya sea el vestirse, el comer, el preparar un plato, ¿no? Que empiece a gastar mucho más horas en la cocina, por ejemplo, ¿no? Que guarde también objetos en lugares completamente inapropiados, es decir, que guarde algo de la cocina, pues un tamiz, ¿no? En el cuarto de baño, no tiene mucho sentido, es un signo de alerta también. Por otro lado, que por ejemplo empiece a desubicarse en lugares que son conocidos de toda la vida, su barrio, su propia calle, ¿no? Entonces que de repente tenga un despiste, que se desubique y que no sepa el camino de vuelta a casa o no sepa dónde está, ¿no? Eso es algo que está relacionado a la orientación también y bueno, es un signo de alerta. O incluso que pese a tener cambios de personalidad, ya sea en el estado de ánimo o en los comportamientos, que no tengan una razón aparente, ¿vale? Entonces, bueno, un poco a modo de resumen también, para que tengáis un poco en cuenta estos signos, ¿no? Pero lo que quiero volver a insistir es que ante cualquier situación que nos llame la atención en el cuidado, debemos acudir al médico, que no debemos considerar normal situaciones que nos están llamando la atención, ni sacar conclusiones sin realizar las pruebas adecuadas, las pruebas correctas. Por supuesto, lo que sí que podemos hacer como familiares es observar sistemáticamente la situación que nos llama la atención, que nos preocupa, para poder comunicarla adecuadamente al médico, con el mayor número de detalles posibles. Por ejemplo, sabiendo cómo ocurre, en qué contexto empezaste a notarlo, cómo se repite, con qué frecuencia, en fin, toda la información que es importante para que él también pueda entender, ¿no? Lo que está pasando.